Estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma y este domingo junto con el anterior hacen el tándem, el juego de contrastes entre la sombra y la luz. Y de esa manera justamente comienza esta Cuaresma en el tándem, en el juego de contrastes, en la paradoja entre el peligro de la sombra y la plenitud de la luz. ¿Recuerdan que hace 8 días nos acercábamos al drama del pecado? Al drama de la humanidad tentada, donde Jesucristo se convierte en nuestra esperanza y en nuestra salvación porque Él vence al tentador, porque Él permanece fiel. Y también la Iglesia nos quiere acompañar a que nosotros tomemos conciencia de eso, de que la vida, nuestra vida, es una vida amenazada por la sombra, por la tiniebla, por la oscuridad, por todo aquello que nos puede apartar de la verdadera condición humana y que por lo tanto estamos necesitados de Cristo para que Cristo venza, para que Cristo con su gracia sea capaz de vencer la tentación del acusador que quiere arruinar la condición humana, que quiere arruinar nuestra vida. Ese era el domingo que nos recuerda la sombra, el domingo que nos recuerda la oscuridad, el domingo que nos recordaba nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, el domingo que nos recordaba que solos, con nuestras meras fuerzas, con nuestra simple voluntad, solos no podemos. Necesitamos a Cristo, necesitamos su valentía, necesitamos su valor, necesitamos su fuerza, necesitamos su gracia, necesitamos su luz. Y entonces viene el domingo siguiente. Frente a la sombra, la oscuridad, la tiniebla, la fragilidad, la vulnerabilidad, aparece este precioso domingo de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. El domingo de la luz, del resplandor, del esplendor, de lo deslumbrante. El domingo de la gloria, el domingo de la fuerza, el domingo de la plenitud. Y así comenzamos la Cuaresma entre la sombra y el resplandor. Vamos juntos a entrar con toda sencillez en este bellísimo texto que además, tal como lo narra Marcos, es único. Este año tenemos esa bendición de acercarnos a este precioso evangelio, el evangelio de la sobriedad y de la simpleza, pero que justamente por sobrio y por simple, cada detalle es fascinante y cada detalle es revelador de una preciosa noticia. Todo había comenzado con una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y con unas respuestas siempre incompletas, porque al fin de cuentas al Señor Jesús no lo acaba de entender la gente, ni siquiera lo acaban de entender sus mismos discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Era la pregunta que había aparecido en el comienzo. Es decir, que tenemos en el aire una pregunta por el ser, una pregunta por el quién soy, quién eres. Una pregunta que Jesús hace acerca de sí mismo, pero que de alguna manera también es válida a nosotros mismos, porque la revelación de quién es Jesús terminará siendo también la revelación
de quiénes somos nosotros. Anota la pregunta, tenla ahí presente, y ten ahí presente esa pregunta doble que podríamos decir, esa pregunta que tiene dos lados impresionantes, dos lados de una misma moneda, pero la moneda es una, tiene dos caras, tiene dos respuestas, pero la respuesta es una misma al final. Ten ahí anotada esta pregunta doble. Por un lado, ¿quién es Jesús? Y por otro lado, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Cada uno de nosotros. Y este precioso domingo de la Transfiguración trae la respuesta a la pregunta. Fíjense que el texto de hoy comienza con la siguiente afirmación temporal: 6 días después. 6 días después. 6 días después ¿de qué? 6 días después de la escena que acontece en Cesarea, cuando Jesús pregunta a sus discípulos quién dice la gente que es él. Y entonces esa escena tiene los siguientes momentos. Hoy no la hemos leído, sino que hoy hemos leído lo que pasa 6 días después. Aquella escena tiene 3 momentos claves. Primer momento, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que Elías, otros que Jeremías, otros que Juan el Bautista o uno de los profetas que ha vuelto a la vida. Esa es la primera respuesta, es lo que dice la gente. Tengan en cuenta que cuando esto sucede, ya Jesús ha toda una actividad apostólica, ha tenido toda una serie de gestos del reino de Dios. Van cerca de 9 capítulos ya del Evangelio donde Jesús está llevando una intensa vida ministerial, una intensa vida apostólica. Y después de esta intensa vida apostólica, después de lo que ha dicho, de los gestos que ha hecho, del perdón que ha ofrecido, las curaciones que ha habido, Jesús hace la pregunta: ¿ha entendido la gente quién soy yo? ¿Ha captado quién soy? Y la respuesta, que aparentemente es positiva, es, sin embargo, decepcionante. La gente no acaba de captar el misterio de Jesús. Apenas llegan a la conclusión de que es un profeta, pero no han descubierto el centro, el milagro, la clave de lo que Jesús es. No les extrañe, de lo que más difícil es en la vida es captar el ser, captar el misterio de la persona, el fondo de las personas. ¿Acaso no nos pasa muchas veces a nosotros mismos, con nosotros mismos, que nos decimos a nosotros mismos que no acabamos de comprendernos, que no acabamos de entender quiénes somos, que no acabamos de llegar a la verdad, al descubrimiento de quiénes somos realmente? Cuando vamos a retiros espirituales, sobre todo con los niños, pero en general cuando vamos a retiros espirituales, ¿acaso la clave, la primera pregunta clave que nos hacemos no es ¿quién soy yo? Y es una pregunta que uno pareciera que nunca acaba de responder, porque uno nunca acaba de tocar ese meollo, ese secreto interior e íntimo de lo que nosotros realmente somos, de lo que yo soy, de lo que tú eres. Eso nos pasa también con los demás. Es la madre que no acaba de conocer el misterio de su hijo y no acaba de entender del todo quién es. Y el muchacho, la niña, le reclama: es que tú no me conoces, es que tú no me comprendes, es que tú no sabes realmente quién soy. Es el enamorado que conoce muchas cosas de su amada, pero no acaba de conocerlo todo. No acabamos de conocer todo de los demás. Y eso mismo pasa con Jesús.
han captado algo de los alrededores, algo de lo que parece que es, algo que es bonito, algo que es valioso, algo que es bello, pero que no es todo lo que Jesús es. Que Elías, que Jeremías, que Juan Bautista, que un profeta, pero Jesús es mucho más. Entonces, y es lo segundo, Jesús devuelve la pregunta a sus íntimos, a los que lo han acompañado desde la primera hora. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro toma la palabra y aparentemente da la respuesta acertada. Tú eres el Mesías de Dios. Digo aparentemente da la respuesta acertada porque aparentemente Pedro entiende la vocación de Jesús, la misión de Jesús, lo que Jesús tiene que ser. Pero Pedro está pensando en un Mesías según sus categorías, mientras que Jesús es un Mesías según la manera de ser de Dios. Y Dios no se ajusta a nuestras categorías. Entonces, por eso viene lo tercero de aquella escena. Y es que a renglón seguido de ser reconocido como el Mesías, Jesús advierte que tiene que entregar su vida y que tiene que darla por completo. Viene el primer anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es un Mesías diferente. ¿Se dieron cuenta de ese hermoso primer texto que hoy leímos del libro del Génesis, que nos proclamó el Padre Luis? El texto de un padre que por amor a Dios y por fidelidad a Dios y por lealtad a Dios y por obediencia a Dios está dispuesto a entregar a su Hijo único y a no reservárselo para sí. Pero eso que nos narra el libro del Génesis sucede al revés en el Evangelio. Ya no es un hombre amante de Dios el que está dispuesto a entregar su único hijo, lo único que tiene, a no reservárselo, sino que lo que sucede en el Evangelio es todo lo contrario. Es un Dios que nos ama tanto, que nos quiere tanto, que nos entrega lo único que tiene, su único hijo a quien ama y no se lo reserva. Y esas no son las categorías de Simón Pedro. Esas son las categorías de Dios. El amor, entregar lo único que tengo. Mi hijo, mi amado, mi predilecto. Esta es la escena de hace 6 días. Y el Evangelio de hoy comienza 6 días después. Hubo un día en que pasa esto y 6 días después. Pónganle atención a 6 días después. Primero que todo, los evangelios en general, pero en particular Marcos, no suelen dar demasiados datos descriptivos ni de tiempo ni de lugar. Por lo tanto, cuando Marcos se toma el trabajo de darnos ese dato, es porque nos quiere decir algo importante. Hubo un día y ahora son 6 días después. O sea que estamos en el 7º día. Un día y 6 días después estamos en el 7º día. ¿Y cuál es el 7º día? El día de Dios, el día de su descanso, el día de su gloria. No olviden que cuando la Sagrada Escritura hace referencia a días, es muy factible que tenga de fondo la historia de los días en los que Dios crea el mundo. Y por lo tanto, hoy es el día del descanso de Dios. El descanso de Dios no significa que Dios se echa a dormir, sino que el descanso de Dios es el día de la presencia plena y viva de Dios, de la manifestación de su gloria, del resplandor de su grandeza, de su belleza y de su sublimidad. Es el día de la presencia absoluta de Dios
a la cual somos invitados a entrar. ¿Para qué? Para que descansemos. 6 días después, el día séptimo, Jesús toma 3 testigos, Pedro, Santiago y Juan, y con esos 3 testigos sube a la montaña. Recuerden, a Abraham va a la montaña con su hijo, Dios Padre va a la montaña donde nos presenta a su hijo. Ese es el paralelo tan bello que hoy la Santa Iglesia nos quiere dar al escoger estas lecturas para nosotros. Pero allí también en la montaña santa van a aparecer 2 que suben a la montaña. Moisés, que sube a la montaña para recibir la ley, y Elías, que sube a la montaña para ver pasar la gloria de Dios delante de él. Y vino un huracán, pero Dios no estaba en el huracán. Y vino un gran incendio, pero Dios no estaba en el fuego. Vino entonces una brisa leve, y el profeta se cubrió el rostro porque ahí estaba Dios. El que sube a la montaña y recibe la ley, y el gran profeta que sube a la montaña y recibe la revelación del paso de Dios delante de él. Pero excediéndolos al uno y al otro, a la ley y a los profetas, está el Señor de la gloria. Jesús es transfigurado por el Padre, lo cual quiere decir que sucede una escena en la cual se revela el verdadero ser de Jesús. El hombre ordinario ahora es el hombre extraordinario. El hombre meramente humano ahora se revela como el hombre divino, el hombre lleno de Dios. La única manera de decir eso de forma literaria es hablar de una blancura fuera de este mundo. Sus vestidos se volvieron de un blanco resplandeciente como ningún lavandero del mundo podría dejarlo. Por lo tanto, en este momento, esa montaña ya no es el mundo. En este momento, esta montaña es la gloria de Dios. Y por eso es que Moisés y Elías, que pertenecen a la órbita de lo divino, porque ya no están en este mundo, aparecen con el Hijo de Dios, que se revela en este momento como superior a este mundo, con un resplandor que le es propio, un resplandor que no es del mundo, sino un resplandor que es el resplandor de Dios, luz sobre toda luz. Y esta luz, que es una luz diferente, nos permite entender la luz. Al fin llegará la respuesta a la pregunta: ¿quién es? Obviamente estamos viviendo una escena muy diferente. Esta no es la escena en la que se acaba de descubrir al Mesías y el Mesías acaba de decir que morirá. Eso no le gustó a Pedro. Y como eso no le gustó a Pedro, Pedro regaña a Jesús y le dice que no, que eso no puede suceder. Y por eso Jesús le dirá: apártate de mi vista, Satanás, porque tú piensas como piensan los hombres y no piensas como piensa Dios. Recuerden que Satanás es un tentador, y lo que está haciendo Simón Pedro es tentar a Jesús para que sea un Mesías distinto, el Mesías que esperaban, no el Mesías del Padre, no el Mesías que entrega lo único que tiene porque ama, y como ama, entrega y no se reserva lo único que tiene, que es su Hijo, el único, el amado, el predilecto. Pero ahora Pedro sí está a gusto. Está conmocionado de temor. Ese temor no es miedo, no es el miedo humano de tener miedo, sino que es el temor de adoración, el temor hacia lo eterno, el temor interior que siente el ser humano cuando lo humano está delante de lo divino, cuando lo finito está delante de lo infinito, cuando lo infinitamente frágil está delante de lo infinitamente glorioso. Y eso lleva a una conmoción del ser. No es una conmoción del sentir, de la emocionalidad, sino que es una conmoción del ser. Como cuando, un ejemplo imperfecto, pero
como cuando conoces a alguien que durante muchos años has admirado y has querido ver y te lo encuentras y me ericé, como dice Amparo Grisales, y me ericé. Eso no es una conmoción de miedo. Tú no tienes miedo de esa persona. Tú no tienes miedo de que te va a hacer daño o de que te vas a enfermar o te va a pasar algo. Lo que pasa es que estás tú tan chiquito, chiquito o chiquita delante de esa persona tan bella, tan grande que toda la vida habías querido encontrar. Pues bien, este no es un actor o un político o un pensador o un maestro, ni siquiera es un santo, es Dios mismo y estás delante de la gloria de Dios. Esa es la conmoción que sienten Pedro y sus compañeros. Y esta revelación de la gloria sí le gusta porque es lo que aspiraba. Entonces por eso quiere quedarse ahí. Pedro no quiere caminar a Jerusalén, Pedro no quiere caminar a la pena, al sufrimiento, al dolor, a la vida entregada. Pedro no quiere caminar a la cruz, ese camino a Pedro no le gusta. A Pedro le gusta la gloria y solo la gloria. Y por eso quiere hacer 3 tiendas aquí. No entiende. A la larga no nos pasa también eso muchas veces a nosotros. La parte de la vida que nos desagrada, la parte de la vida que nos molesta, la parte de la vida que quisiéramos erradicar es justamente la parte que tiene prueba, tribulación, pena, sufrimiento, dolor, enfermedad, pérdida, ausencia, que supone esfuerzo y sacrificio y abnegación. Esa parte la queremos sacar y quedarnos únicamente con la gloria, sin acabar de entender que el camino para la gloria es la cruz. Fíjense que al final del texto ellos se quedan discutiendo. ¿Qué es eso de que hay que resucitar de entre los muertos? Pero la verdadera discusión no es por la resurrección, sino porque para resucitar, primero hay que morir. Y ellos discuten. Esa parte del camino no les gusta. Se querrían quedar viviendo en la tienda de la gloria, sin entender que para llegar a la gloria, primero hay que pasar por la vida entregada, por la cruz. Y entonces sucede algo bellísimo. Pedro no puede hacer tiendas. Entonces Dios hace la tienda. Y Dios los cubre a todos con su nube. Si ustedes quieren, vayan al Antiguo Testamento y verán la historia de la nube. La nube que va guiando al pueblo de Israel por el desierto. La nube llena de fuego que los protege del avance del ejército egipcio. La nube que desciende sobre el monte Sinaí y que cubre a Moisés cuando Moisés va a recibir las tablas de la ley. La nube que desciende sobre la tienda del encuentro cuando Moisés entra a orar a la tienda del encuentro y habla con Dios como un hombre habla con su amigo cara a cara. La nube que desciende es la Shekinah de Dios, es la gloria de Dios. Y esa nube que es la tienda de Dios los cubre a todos para revelar que la verdadera tienda de Dios que habita en este mundo es su Hijo, el amado, el predilecto. Y entonces el Padre responde a la pregunta: ¿quién es? Mi Hijo, mi amado. Al final está la respuesta. Jesús había hecho la pregunta: ¿quién soy? ¿Lo ha descubierto la gente? Un profeta, dice la gente. El Mesías, dicen sus amigos. No, el Hijo, el amado, responde el Padre. Y ese Hijo, el amado, es la tienda de Dios en medio de los hombres. San Juan lo dirá de esta manera en el prólogo.
Y la palabra se hizo carne y puso su tienda, acampó en medio de nosotros. Y entonces añade algo el Evangelio de Marcos. Escúchenlo, escúchenlo. ¿Qué es escuchar, muchachos? Escuchar no es solamente oír un sonido. Cuando oyes, lo que oyes simplemente llega a ti, pero permanece afuera, se queda afuera. Es el ruido, es el rumor, es la bulla, es todo ese bullicio que nos rodea y que uno de oírlo, lo oye. Como se oye pasar el avión que ha despegado, como se oye el ruido de los automotores que pasan cerca de casa, como se oye el llorar lejano de un bebé, la música que tienen los vecinos, el televisor encendido en la habitación de al lado. Pero escuchar es dejar entrar, es dejar ir al interior lo que escuchas. Lo que le pide un niño o una niña a su padre o a su madre es que lo escuche, no que lo oiga, sino que lo escuche. Es decir, papá, mamá, que dejes que mis palabras entren dentro de ti y me comprendas. Y sientas lo que siento, entiendas lo que me pasa. Escuchar es dejar entrar la voz para que esa voz haga parte de ti. Lo que te pide el Padre es que dejes entrar a su hijo dentro de ti, para que tú te conviertas en una tienda donde habite el Hijo y el amado, y seas habitado por el Hijo, y por lo tanto tú tengas su mismo resplandor. Cuando tú lo dejas entrar, entonces respondemos la pregunta: ¿quién eres tú? Tú eres mi hijo, mi amado. Esa es tu verdadera vocación. Ese eres realmente tú. Tú estás lleno de luz y el resplandor que tienes adentro no lo puede lograr ningún lavandero del mundo, porque tu auténtico resplandor no es de este mundo, es de Dios. Al final lo que se revela es quién es Jesús, y cuando se revela quién es Jesús, se revela quién eres tú.